En Isaías 1, versículos 12 al 15, vemos cómo Jehová aborrece la hipocresía basada en oraciones, rituales o liturgias sin confesión de pecado y arrepentimiento genuino. Él solo desea adoradores en el espíritu y en verdad, Juan 4:23. De lo contrario no oye, porque considera que las manos de la persona están llenas de sangre, según escribe Isaías 1:15. El mal ejemplo de Israel debiera hacernos reflexionar para saber qué pide Dios de nosotros, y esto es tan sencillo como leer lo que está escrito en los versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Por eso la mera liturgia de los supuestos cristianos tampoco sirve. En Proverbios 21:3 se dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, porque la religiosidad externa para nada aprovecha, no es aceptable a Dios. Sin frutos dignos de arrepentimiento que demuestren un nuevo nacimiento en una fe que salva, seguiremos el camino de aquellos fariseos legalistas que acabaron por crucificar a nuestro Salvador. Por tal motivo, si necesitamos respuesta del Señor en oración, tenemos que presentarnos con un corazón dispuesto en orden a una vida de obediencia y santidad, porque como se nos enseña en Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Quien no practica la palabra en su día a día no puede esperar ese favor de Dios, y en el día del juicio tampoco obtendrá la misericordia que nunca tuvo con el prójimo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Todo lo anterior nos permite afirmar que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, como expresa Proverbios 15:29, ya que, a la hora de escuchar la oración, Dios atiende la del justo y desecha la del impío. Esto significa que aquel que peca pierde la comunión con el Señor, dado que Él y el pecado son incompatibles. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, versículos 4 y 5. Sin embargo, esto no quiere decir que cada vez que estemos ante la presencia de Dios en oración, lo hagamos sin pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Es la sangre de Cristo la que nos justifica ante Dios. Lo que se nos manda es que debemos vivir en santidad conforme a la obra que el Espíritu Santo hace cada día en nosotros. Porque aunque no seamos perfectos, somos perfeccionados a la imagen del Hijo que jamás lo alcanzaremos plenamente en esta vida. Pero estamos obligados a demostrar con hechos que hemos nacido de nuevo y que no somos las mismas personas que éramos antes, llevando una vida de obediencia a la voluntad de Dios pese a nuestros tropiezos inevitables como todos los justos. El propósito del Padre es trabajar nuestro carácter, una transformación que parte del interior del corazón para ser una nueva creación en Cristo Jesús. De esta manera, las cosas viejas quedarán atrás para que todas sean hechas nuevas. No se puede cambiar de otra manera y solo Dios puede hacerlo. Por eso en Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque ella es el fruto que demuestra ese nuevo nacimiento en Cristo. De esta manera pediremos bien y la oración será eficaz. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:13. En definitiva, el ejemplo de nuestra vida y la actitud del corazón es lo que marca la pauta ante Dios. Cuando reconocemos por revelación que estamos en su presencia gracias a su Hijo, exclusivamente. Las expresiones formales no sirven sin esto. De ahí que siempre accederemos al Padre por la obra consumada de Cristo,
no porque añadamos una expresión final en el nombre de Cristo a la oración que, aunque cierta, no es la llave de la puerta que nos facilita la entrada al lugar santísimo. Gloria al Señor que rasgó el velo del templo con su sangre. Otro aspecto importante es que nuestra oración debe honrar a quien dio esa sangre por nosotros. Y no hay mayor honra para Cristo que guardar sus mandamientos, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14, 21. En tiempos del sacerdote y profeta Jeremías, cuando se produjo el exilio de los judíos a Babilonia, escribió una carta dirigida a los cautivos exiliados que Nabucodonosor mantuvo en su reino. En ella les decía, entre otras cosas, lo siguiente: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Esta es otra enseñanza bíblica para aplicarla a nuestras oraciones. Bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen, forma parte del mandato de nuestro Señor expresado en Mateo 5:44. Dios sabe lo que nos hace bien y que la mejor medicina para nuestro corazón es el amor, no el odio. Pero también puede ser conveniente a nuestros intereses que Dios actúe a favor de los que nos someten. De ahí que en 1 de Timoteo 2, versículos 1 y 2, Pablo dijera que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero seamos honestos en la petición y sin fingimiento alguno, porque Dios ve los corazones de los hombres. Si así pedimos, así obtendremos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, versículos 11 al 13. Esta promesa de Jehová para los exiliados a Babilonia era el cumplimiento de la que hizo al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, versículos 1 al 8. En ella el Señor les fijó las condiciones que debían cumplir para su restauración y bendición. Tanto el arrepentimiento como la conversión a Jehová por medio de la obediencia de todo corazón y alma eran requisitos para la misma. La voluntad de Dios siempre se cumple, y por eso los rebeldes siempre acaban sucumbiendo. De igual manera, que nuestra primicia de cada día sea la búsqueda del Señor en oración, tal y como hacía David. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmo 119, 147. Y que lo último de cada día también sea para nuestro Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Versículo 148. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63, versículos 5 y 6. Proverbios 8, 17 nos dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. La disposición del corazón se ve en nuestra actitud, pasión y diligencia. El amor de Dios alimenta nuestro amor hacia Él. Hay una relación directa entre la sabiduría y la gracia de Dios que hace que el Señor se acerque a nosotros. Cuando la buscamos con diligencia, entonces entendemos el temor de Jehová y hallamos ese conocimiento necesario de Dios en nuestras vidas al que aludía Proverbios 2, versículos 4 y 5. De ahí que en Mateo 7, 7 Jesús dijera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por tal motivo, debemos comenzar y acabar el día en comunión con Dios para que llene nuestro pensamiento,
porque así se alimenta la esperanza del que espera en la palabra y con ello se estimula esa relación. Esto nos lleva a comprender y confiar en aquella cuando más la necesitamos, sabiendo que mientras ella es eterna, las circunstancias desfavorables no lo son. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmo 119, versículo 152. Tampoco estará de más al empezar la jornada pidiendo ser guardados del mal, como David hizo en el Salmo 141.3, porque a veces el mal tiene origen en nosotros mismos. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Por eso también añade, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26.2. A su vez, seamos prudentes tanto al hablar como al actuar, porque no conocemos los corazones de los demás como solo Dios puede, ya que cada uno libra sus propias batallas. Por eso también el salmista le roga a Dios para que le guarde de ese mal en el versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Todo esto tiene que ver con lo que el apóstol Pedro explicaba en 1 de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos cuidarnos mucho a la hora de caminar confiados, pensando que ya lo tenemos todo bajo control por el hecho de ser creyentes. El que se crea justo, cuidado que no caiga. Incluso en el seno de la Iglesia somos tentados contra el hermano por nuestras actitudes legalistas y falta de amor. El celo por la palabra no impide el perfecto equilibrio entre el conocimiento y el amor, como explicó Pablo en el capítulo 13 de 1 de Corintios, y ambos son necesarios. Se puede exhortar o corregir, pero de la manera en que está escrita y sin faltar ese amor que es el todo de la ley de Dios. Porque cuando adoptamos meras actitudes legalistas, nos convertimos en pequeños fariseos que se escudan en la palabra para recriminar al hermano con intención equivocada del corazón. Así pasamos a ser como aquellos a los que el Señor aludía, que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. La ley de Dios fue claramente expuesta por Jesús en Mateo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en lo tocante a la relación entre los hermanos de la Iglesia de Cristo, el Señor añadió, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. De estos mandamientos principales nace lo siguiente en el seno de la Iglesia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4, versículos 10 al 12. Puede que un hermano esté equivocado, pero más yerra quien desobedece esos mandamientos de la ley de Dios, junto con el nuevo que nos reveló el Señor. Por eso, cuidémonos para no ser devorados por Satanás sin darnos cuenta. De ahí que el apóstol nos advirtiera en 1 de Pedro 5:8 que no debemos confiarnos. Hombres mucho más cercanos a Dios que cualquiera de nosotros cayeron en su momento, como el rey David y el mismo apóstol Pedro al negar al Señor 3 veces. Pero el Espíritu Santo viene en tu ayuda cuando clamas y le pides a Dios que escudriñe tu corazón y más íntimos pensamientos, como hizo David en el Salmo 26:2.
Pero también seamos cautos, porque tras el arrepentimiento del pecado, el enemigo puede actuar como acusador y padre de la mentira que es. De esta manera, se aprovecha de nuestro dolor debido al tropiezo para atacarnos por medio de la vergüenza y humillación. No olvidemos que si nos arrepentimos de corazón, siempre habrá perdón. Pero Satanás siempre intenta hacerte recordar lo que has hecho para que te sientas mal una y otra vez. La finalidad es paralizarte para que no sigas avanzando hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Satanás es muy astuto y se cuela en tus pensamientos sin que te des cuenta. Por eso hay que velar y orar sin cesar para no caer en tentación, porque como dijo nuestro Señor en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por tal motivo, es bueno retener en la mente el versículo de Santiago 4:7, el cual expresa: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Jesús nos dio su ejemplo en el desierto cuando fue tentado por Satanás en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, y nos enseñó cómo se resiste al diablo con las siguientes palabras: «Escrito está». Usemos la palabra de Dios para apartarlo de nuestros pensamientos por medio de lo escrito en Romanos 8, versículos 28, 38 y 39, o en 2 de Corintios 5, 17. Esta es la forma de vencer resistiendo, usando las armas que el apóstol Pablo nos dio a conocer a través de lo escrito en Efesios 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Disfrutar el gozo de nuestra salvación es parte de la vida eterna con la que Dios, por medio de su Hijo, ya nos ha bendecido en este mundo. Cuando Satanás viene a robarlo, debemos defenderlo a toda costa. Yo he pecado de inmadurez muchas veces, sobre todo al principio de mi conversión con personas de mi familia y de mi entorno laboral. De ahí que todo creyente deba esforzarse en el discernimiento espiritual y la continua oración.